Listo, vamos a comenzar la sesión que tenemos el día de hoy. Vamos a estar platicando una hora sobre lo que es la parte de los impuestos, el por qué estamos obligados a pagar impuestos. Queremos tomar esta sesión como el arranque de una, llamémosle, pues materia, si así lo queremos ver, o un proyecto que nos va a ayudar pues a entender, a comprender y a mejorar todo lo que es la parte de los impuestos. Sabemos que los impuestos es un tema un poquito, muchas veces quizá complicado, pero bueno, aquí la cuestión está en entender la ley, sobre todo la ley que es la que nos va a llevar en el camino correcto para el cálculo de los impuestos o cualquier contribución que pues vayamos a tener en algún momento dado que analizar. Entonces, vamos a empezar este pequeño webinar que diseñamos así como tal, del por qué estoy obligado a pagar impuestos. Y bueno, en cualquier momento que ustedes quieran intervenir con alguna duda, alguna aclaración, pues con toda confianza me pueden interrumpir y vamos a iniciar entonces. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estamos obligados a pagar impuestos? Toda obligación va a nacer prácticamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es donde nace el por qué pagamos los impuestos. El artículo 31 constitucional nos menciona que son obligaciones de los mexicanos en la fracción número cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de una manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, prácticamente este artículo constitucional nace o de aquí nace la obligación del por qué tenemos o por qué estamos obligados a pagar un impuesto, dada la pregunta que hacíamos como tema de la materia. Viene aquí la obligación en donde me dice que yo estoy obligado al ser mexicano a contribuir al gasto público, llámese para la federación, llámense los estados, así como los municipios. Entonces tenemos esa obligación prácticamente de estar contribuyendo hacia el gobierno, para que el gobierno obviamente tenga los recursos necesarios para que pueda funcionar, para que pueda operar y en este caso, pues cada año, como sabemos, sacan lo que es la ley de ingresos, que es de donde ellos destinan o indican de dónde vamos a obtener este dinero. Viene también lo que es el presupuesto de egresos, que cada año también sale de ese dinero que llegan a obtener, hacia dónde se va a destinar. Y se supone que la característica de esta contribución que hacemos, pues debería de ser de forma proporcional y equitativa. En este caso, tendríamos que ver cada una de las leyes conforme vayamos avanzando o conforme vas revisando tú cada una de las leyes, que en algunas pudiera haber a lo mejor o no se estaría cumpliendo esta parte, ¿no? De la parte proporcional y equitativa. Pero en teoría, la característica general de las contribuciones, pues es esa, ¿no? Que nosotros tengamos que contribuir en una manera proporcional, equitativa, y siempre y cuando las leyes así lo dispongan. O sea, no podemos contribuir algo que no venga estipulado en ley. No es nuestra obligación hacerlo si no viene estipulado en la ley. Esta sería entonces la fuente de donde nosotros vamos a empezar a ver la obligación como tal. Posteriormente, nosotros tenemos diferentes leyes en las cuales podemos obviamente apegarnos para ir entendiendo lo que nosotros vamos a contribuir, lo que vamos en este caso a pagar. Y el Código Fiscal de la Federación en el artículo primero nos menciona que las personas físicas y las morales van a estar obligadas a contribuir para el gasto público conforme las leyes fiscales respectivas. Y hasta aquí pues nos hace mención de dos personas o de dos tipos de entidad jurídica, que en este caso son las personas físicas, las personas morales, que por el solo hecho de entenderlo como persona física, pues podemos imaginarnos una persona pues como tal, ¿no? Una persona sin necesidad de tener una sociedad o tener una asociación. Y cuando hablamos de las personas morales, pues en este sentido estamos hablando, como su nombre lo indica, pues de empresas, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. Sin embargo, estas definiciones pues pueden quedarse muy cortas si no nos vamos a analizar un poco más a fondo qué es una persona física, qué es una persona moral. Y para ello me voy a mover un poquito a la siguiente diapositiva, en donde el Código Civil Federal nos menciona en su artículo 22, no nos dice como tal que es una persona física, pero sí nos dice que la capacidad jurídica de las personas, en este caso de las personas físicas, se va a adquirir por el nacimiento y se va a perder, en este caso, por la muerte.
Aquí, por ejemplo, lo que estamos entendiendo es de que entonces yo como persona, desde el momento en que nazco, ya soy una persona física. No necesito tener una mayoría de edad. O sea, no necesito esperarme hasta que tenga los 18 años y decir que soy persona física. La persona física, entonces, estamos hablando de que viene desde nacimiento, desde que naces y obviamente hasta la muerte se considera como persona física. Luego tenemos aquí una aclaración en donde nos dice que desde el momento en que es concebido una persona, pues ya entra bajo la protección de la ley. Entonces ahí tiene también ese resguardo, ¿no? Como persona física. Si lo vemos como una definición dentro de lo que es el Código Civil Federal, quedaría esta definición como persona física, ¿no? Una persona que nace hasta el momento en que llega a su muerte, pues la vamos a considerar persona física. Ahora, considerando este panorama de personas físicas, yo me regresaría al artículo, en este caso, constitucional, donde me dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Entonces, si estamos hablando de que una persona física que nació en este mes, por ejemplo, que ya tiene días de nacido, pues ya se considera como tal persona física y ya tendría la obligación en algún momento dado de contribuir. Adelante, José, Ismael. Este, Hola, profesor. Mire, si yo tengo una duda. Adelante. Si, este, si yo pago impuestos, ¿qué impuestos yo, como persona contribuyente y física, qué impuestos, debo pagar? O, ¿cuántos impuestos debo pagar? Ok, ok, José. Si quieres, me voy a adelantar un poquito así de una forma muy general, pero más adelantito vienen los diferentes tipos de impuestos que vamos a ver. Y obviamente a la pregunta que tú me haces, a lo mejor puede ser un tanto extensa la respuesta y pues nos llevaría, valga el proyecto que estoy lanzando ahorita. Entonces, si quieres, yo te diría, ¿cuánto puedes pagar o qué puedes pagar? Dependemos mucho de la actividad, dependemos mucho de la actividad que querías hacer. Porque, por ejemplo, si tú ya eres una persona asalariada, pues obviamente ya estás obligado a pagar un impuesto. Si tú tienes un pequeño negocio, ya estás obligado a pagar un impuesto según el negocio, qué giro tenga y hacia dónde lo lleves. Tú puedes tener un negocio a lo mejor en el cual digas, por mencionar ahorita algunos regímenes, vamos a irnos al régimen general de ley, por ejemplo, o vámonos a lo mejor a un régimen simplificado de confianza. Vámonos a un RIF que ya no está ahorita vigente, pero si ya vienes de hacia atrás, pues a lo mejor ya lo estás pagando. Vámonos a un régimen de arrendamiento, vámonos a un régimen de honorarios. Dependemos mucho de la actividad que tú estés realizando y en esa actividad que tú realices, pues tendríamos que ver en dónde encajas. Entonces, si quieres, ahorita me aguantas tantito, José, y la detallamos un poquito más en sentido a lo que vayamos viendo. Sí, muchas gracias, Ok, profesor. José. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que si yo tengo entonces un recién nacido, pudiera decirse que al ser persona física ya tendría una obligación de contribuir al gasto público. O sea, ya tienen la obligación de contribuir al gasto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una persona física y todavía si me voy aquí al Código Fiscal de la Federación, como entendimos que una persona física es aquella desde su nacimiento hasta que llega a fallecer, incluso hasta después de fallecido todavía deja algunos pendientes y hay que presentar una declaración todavía. Pero en ese sentido, desde el nacimiento ya podemos considerarlo entonces una persona física que pudiera estar pagando impuestos como tal. Cuando hablamos de personas morales, para ello, en el caso de personas morales, me voy a ir a otra definición, porque como les decía hace un rato, yo como persona moral puedo entender que es una empresa, así como tal, una persona moral, una sociedad, una asociación, por ejemplo, como tal. Sin embargo, me voy al artículo 7 o al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y me dice, hablando particularmente de este impuesto, cuando en esta ley se haga mención a persona moral, dice que vamos a entender todas aquellas comprendidas y entre otras las sociedades mercantiles. Y aquí nos hacemos una pausa, porque me está diciendo que las sociedades mercantiles van a considerarse como tal personas morales. Pero me deja una definición, pues a lo mejor muy ambigua, ¿no? Porque me dice sociedades mercantiles. Para ello me voy a mover a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles y en su artículo primero me dice cuáles son las sociedades mercantiles que nosotros podemos considerar como personas morales de acuerdo a esta ley.
Y tenemos lo que es la sociedad de nombre colectivo, tenemos la sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Entonces, estas sociedades que están aquí enlistadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles son las sociedades que van a estar aquí, perdón, es esta. Son las sociedades que van a estar consideradas aquí como una persona moral. Dice, persona moral, se va a entender las comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles. Entonces, aquí adelantaría un poquito tu respuesta, José, a lo mejor. No sé si tú tienes ya una empresa o lo estás viendo desde una perspectiva de persona física. Si lo ves desde una perspectiva de una empresa, pues obviamente tendríamos que ver aquí si entras en este supuesto. O si lo ves desde una persona física, pues igual analizamos qué tipo de impuesto. Como persona física, profesor. ¿Qué actividad es la que realizas, José? Bueno, es que ahorita soy estudiante, pero ve que ya hoy día todo el mundo ya se debe de registrar, ¿no? Hasta cierto punto ya. Entonces, debe tener su RFC. Entonces, yo me preguntaba por eso, de esa duda, ¿no? De que yo ya como, si me ya registrado en el SAT, ¿qué impuestos debo pagar ya como contribuyente? Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. Entonces, ¿me aguantas tantito? Sí, Seguimos igual con tu respuesta sí, para ver ahorita gracias. los impuestos que pudiéramos de una u otra forma considerar y obviamente en ese sentido, pues también en cuál régimen pudieras estar tributando. Tenemos entonces que las personas morales, pues van a ser estas sociedades mercantiles, como les mencionaba. También me habla de, en este caso, organismos descentralizados del mismo gobierno. Por ejemplo, llámese Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo descentralizado, que realicen obviamente actividades empresariales. Entonces, si tú eres una sociedad mercantil o un organismo descentralizado que realiza actividades empresariales, pues tendrías entonces que considerarte como una persona moral. Las instituciones de crédito, obviamente, lo que son todos los bancos, sociedades y asociaciones civiles, y la asociación en participación. Pero estas, por ejemplo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, las va a considerar siempre y cuando realicen actividades empresariales. Porque tenemos diferentes sociedades o asociaciones hoy en día que tienen una figura de ayuda, entonces una figura que no tienen una actividad empresarial como tal. Entonces, en ese sentido, si tienen una figura de ayuda solamente, pues no tendrían la característica de la actividad empresarial, y al no tener la característica de actividad empresarial, pues obviamente no estarían entrando en este régimen, ¿no? En esta definición de lo que es persona moral, al ser obviamente una sociedad o asociación que no tenga actividad empresarial. Pero si la sociedad o la asociación sí tiene actividad empresarial, entonces sí la consideramos obviamente como una persona moral. Y esto precisamente viene explicado aquí, porque si yo me regreso un poquito a la definición, en esta parte donde estamos viendo que me dice las personas físicas, o sea, las personas desde que nacen hasta que fallecen, las morales, todas las que vimos ahorita, las que vienen en la definición en la Ley General de Sociedades Mercantiles, las descentralizadas, las sociedades, las asociaciones como tal, dice que van a estar obligadas a contribuir, nos está generando una obligación que van a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas así lo estipulen. Entonces, este código fiscal prácticamente nos está diciendo o nos está dando la definición de la obligación, ¿no? De que las personas físicas y obviamente las personas morales vamos a estar obligados a contribuir al gasto público. Y siempre y cuando, de acuerdo a las leyes fiscales respectivas, eso sí lo deja muy claro. Las disposiciones que hay en este Código Fiscal de la Federación se van a aplicar, obviamente, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrán destinarse una contribución a un gasto público específico. Aquí, por ejemplo, nosotros también en nuestro país tenemos tratados internacionales con otros países para evitar la doble tributación. En este sentido, por ejemplo, si llega aquí una persona que está tributando en Estados Unidos, hay que analizar su caso para ver si tributa aquí o no tributa, según obviamente lo que nosotros vayamos analizando.
Podemos tener extranjeros o empresas extranjeras que están tributando aquí y hay algunas que pudieran no hacerlo, ¿no? Y esto de acuerdo a tratados internacionales. Entonces, esa parte es la que debemos de tener cuidado para que si yo tengo un contribuyente, yo tengo un cliente, hay que ver si le corresponde o no le corresponde pagar un impuesto dentro de nuestro país. Y más que de impuesto, pues hablamos de una contribución, ¿no? Porque esto es algo muy, muy genérico que vamos desarrollando, pues prácticamente ahorita en la sesión. Entonces, una vez que hemos visto lo que es persona física, lo que es persona moral y que entendemos que estas están obligadas a contribuir, pues estamos viendo entonces hasta aquí quiénes o por qué, el por qué estamos obligados a pagar un impuesto. Todo viene obviamente fundamentado en ley, nace desde la Constitución y eso pues nos obliga a generar este tipo de contribuciones, ¿no? Ahora, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla de las contribuciones. Dice que se van a clasificar en... ¿Por qué nos habla aquí de contribuciones? Fíjense, me voy a regresar de nuevo en estas láminas y sobre todo en lo que es la parte de impuestos, toda la parte fiscal. Es muy interesante porque tienes que irte de un artículo a otro para ir entendiendo todo lo que estamos viendo. Entonces, aquí me habla de las contribuciones. Si yo me regreso a la Constitución, me habla de que la obligación es contribuir. Aquí en ningún momento dado me dice pagar impuestos, me dice contribuir. Si me voy al Código Fiscal de la Federación, me dice contribuir. Tampoco me menciona el pagar impuestos. Estamos contribuyendo al gasto público. Me regreso hacia acá y entonces voy a entender que las contribuciones, ahora sí, lo que voy a aportar hacia el gobierno, lo que yo le voy a dar para efectos de ayudar a solventar los gastos, lo vamos a encontrar clasificado en impuestos. Y entonces aquí tenemos el primer grupo de lo que nosotros estamos pagando y obviamente de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Después viene lo que son las aportaciones de seguridad social. Perdón. Vienen lo que son las aportaciones de seguridad social, vienen las contribuciones de mejoras y vienen los derechos. Entonces, si yo me regreso de nuevo al artículo constitucional, cuando me dice que es una obligación de los mexicanos contribuir, me está diciendo que estoy obligado a pagar impuestos, a pagar aportaciones de seguridad social, a pagar contribuciones de mejoras y a pagar derechos. Entonces me está dando en una sola definición de contribuir, prácticamente me está hablando de 4 definiciones. Y obviamente aquí sin incluir todavía los accesorios, multas, todo lo que es esta parte de recargos también, que también se pagan, ¿no? Entonces hasta aquí me está dando esta definición. Cuando nosotros vamos a entender cada uno de ellos, y en este caso arrancamos con la parte de impuestos y me dice qué son los impuestos, dice que estos van a ser las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y las personas morales. Y si te das cuenta, nos vuelve a tocar quiénes van a pagar esta contribución y nos vuelve a mencionar una persona física y una persona moral. Entonces ya vimos esa definición, que es una persona física, que es una persona moral, que son los que van a estar de una u otra forma tributando, ¿no? Que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista en la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. O sea, me está hablando que las personas físicas y morales van a pagar impuestos siempre y cuando se encuentren en una actividad jurídica. Entonces, si yo no tengo una actividad jurídica o no estoy en una situación jurídica, pues no tendría yo por qué estar obligado a pagar un impuesto. Ahorita en la reforma fiscal 2022 que sale precisamente la obligación de que los mayores de edad pues deben de estar registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes. Pero no precisamente con una obligación, porque tú te puedes dar de alta ahorita, pero sin obligación alguna. Y a lo mejor, como mencionaba Ismael hace un rato, oye, yo soy estudiante, decía, y no tengo ninguna actividad, pero me preocupa esta parte de que ya tengo que darme de alta en Hacienda. A lo mejor no realizo una actividad, pero sí el día de mañana tengo planeado hacer algo y quiero saber qué camino tomar. Ahora, ahorita, por ejemplo, si no tienes ninguna actividad, tú te puedes dar de alta ante Hacienda, obviamente porque ya es una obligación como tal, te das de alta, pero sin ninguna actividad. Ahora, si tú me dices, Ismael, ¿sabes qué? Fíjate que yo quiero poner un negocio, voy a poner un negocio y en este negocio voy a hacer ciertas actividades. Según las actividades que tú realices, pues es donde nosotros te vamos a guiar o donde deberíamos guiarte hacia qué voy a pagar, qué contribución debo de pagar, qué tipo de régimen voy a utilizar.
porque para efectos de personas morales o personas físicas tenemos diferentes tipos de régimen. Si yo me enfoco en la persona física, como persona física puedo tributar en un régimen general, por así decirlo, en un régimen de actividad empresarial y profesional. ¿Qué quiere decir este régimen? Que yo me voy a dedicar al comercio. Me voy a dedicar al comercio, voy a tener ventas, voy a tener un local propio, voy a tener trabajadores, voy a tener prácticamente un nivel de crecimiento económico y quiero tributar en este régimen. Y en base a este régimen, pues obviamente yo voy a pagar un impuesto sobre la renta, voy a pagar un impuesto al valor agregado, según lo que nosotros estemos haciendo. En el caso, por ejemplo, del IVA, que es el impuesto al valor agregado, va a haber algunos productos que se pagan a la tasa del 16%, hay otros que se pagan a la tasa del 0% y otros que están exentos. Entonces, según la característica de cada producto o del producto que tú vayas a vender, pues tendríamos que analizar qué es lo que vas a hacer en cuanto al régimen, en cuanto a la ley del impuesto al valor agregado. Ahora, si nos vamos en ese sentido de que vas a poner ese negocio, pues yo te diría, pues entonces vámonos por este régimen según los ingresos también que tú vayas a tener. Adelante, Ismael. Sí, yo tengo otra duda, perdón. Y todo producto que consumimos, llámese, por ejemplo, frituras, leche, o ropa, ¿tiene impuesto? ¿Tiene algún impuesto? Todos, bueno, todos o al menos la mayoría nos graban lo que es el IVA. Hay algunos Ya. alimentos que no, hay algunos alimentos que no obviamente que están a tasa cero, hay algunos que están exentos, dependiendo del tipo de producto. Insisto, para ello tendríamos que irnos a fondo a la ley del IVA, a la ley del impuesto al valor agregado, y obviamente seccionar los productos que vienen ahí y entender cuál sí graba y cuál no graba. Pero si lo hablamos de una manera general, yo te puedo decir que en la parte de alimentos no pagas IVA siempre y cuando no sean procesados, porque si son procesados, entonces sí vamos a pagar IVA. En el caso, por ejemplo, del IEPS también, que es otro impuesto, cuya finalidad tenía en un origen el que se le grabara a ciertos productos para que la gente dejara de consumirlos, como es, por ejemplo, los azúcares, el alcohol, el tabaco. Están grabados con tasas altas precisamente para que la gente deje de consumirlos porque son dañinos para la salud. Sin embargo, aun cuando estos productos tienen una tasa de IEPS alto, pues la gente los sigue consumiendo y no se ha logrado pues atacar esta parte, ¿no? Del decir, no, no lo voy a consumir porque me está pagando o estoy pagando un impuesto alto. Yo creo que al contrario, mientras más suben el precio en estos productos, creo que es cuando más los consumimos, pero tienen esa característica, ¿no? De que no pudiera yo como tal o más bien debería tener esa característica de que me están subiendo el impuesto para que no lo consuma. Pero sí, entonces habría que analizar el producto en el sentido del que vayamos a ver si graba o no graba un impuesto. Ahora, te mencionaba, si te vas a dedicar a una actividad comercial, pues yo te diría, pues a lo mejor este es tu régimen, ¿no? Régimen de actividades empresariales y profesionales. Y cuando hablamos de profesionales, aquí mismo pueden entrar también servicios, por ejemplo, si tú estás terminando una carrera de contador, de licenciado o de la carrera que sea y quieres especializarte en alguna actividad y vas a dar este tipo de asistencia, este tipo de asesoría a empresas o a otras personas físicas, pues yo te diría, pues ahí va a estar tu camino, ese va a ser el camino que vas a tomar. Pero bueno, dependemos obviamente de lo que tú vayas a realizar. Y para efectos de servicios profesionales, no precisamente tienes que tener un título, sino más bien se trata de una especialización, porque yo puedo ser especialista en algo y no tengo título, pero sí puedo estar tributando en este régimen, que es de servicios profesionales. Ahora, existe otro régimen que es el régimen simplificado de confianza, que es uno de los que apenas salieron, y precisamente para este régimen simplificado de confianza también pudieras entrar si te dedicas a esta actividad de servicios profesionales. Hay ventajas y desventajas en cada uno de los regímenes y dependen obviamente del tipo de ingreso, depende de lo que tú tengas, depende de lo que tú planees ser, lo que planees hacer. Entonces, para esta parte de los impuestos, pues no puede ser a la ligera el tomar una decisión de decir voy a hacer este régimen o voy a hacer este otro. Tenemos que analizar obviamente los ingresos para ver qué te conviene. Ahora, si tú me dices, oye, no sabes qué, yo tengo una casa o tengo un local comercial, son míos, pero no los estoy utilizando. Quiero obtener un ingreso por ellos, los voy a rentar. En ese sentido, estaríamos hablando entonces de que te vas al régimen de arrendamiento, que es otro régimen diferente. Mismo régimen que también puedes entrar en el régimen simplificado de confianza. Hay obviamente algunas limitantes en cuanto al régimen simplificado de confianza, que es uno de los nuevos, en el cual no puedes mezclar ciertas actividades.
pero bueno, lo vamos a analizar un poquito más adelante. Adelante, Karina. Disculpe, aquí habló de lo arrendamiento, pero muchas personas no pagan ese impuesto. O sea, muchas personas nos dicen rento mi casa y pago ese impuesto. O no sé si se ha dado cuenta que hay personas que ocupan su automóvil o algunas que son como urban y hacen viajes a la ciudad de Puebla, la ciudad de México y creo que tampoco pagan impuestos. ¿Qué pasa en esas situaciones de no pagar impuestos? Mira, precisamente cuando nace este régimen simplificado de confianza, nace con esa finalidad, el decirle al gobierno, al público, el decirle, ¿sabes qué? Por favor, regístrate, no vas a pagar como tal un impuesto, no vas a tener un pago, entonces un pago tan elevado, porque estamos hablando de que el régimen simplificado de confianza te genera un pago muy mínimo realmente en cuanto al impuesto, y nace precisamente con esa finalidad porque la informalidad que tenemos en nuestro país es muy alta, es muy elevada. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es estar haciendo o generando este nuevo régimen para que las personas entren a este régimen y de una u otra forma se convenzan de estar tributando. Ahora, lo que tú mencionas, ¿qué pasa si no me doy de alta? Pues obviamente el gobierno hasta ahorita no ha hecho nada en ese sentido del decir, no lo hago y entonces la Hacienda no va a venir y no me va de una u otra forma a sancionar. Pero precisamente una de las obligaciones que tienen ahorita los mexicanos o que tenemos los mexicanos es que te des de alta en el RFC. Entonces, una vez que tú te das de alta en el RFC, aunque el gobierno diga que no te va a afectar en nada, acuérdate que el gobierno tiene acceso a lo que son tus cuentas bancarias. Entonces, va a llegar un momento dado en el que te va a empezar a revisar. No lo hace porque obviamente no tiene la capacidad todavía, pero cuando tenga la capacidad y empieza a revisar cuentas individuales, entonces ahí es donde los va a empezar a llamar. Oye, ¿por qué no estás pagando impuestos? Oye, tienes tantos ingresos y no estás pagando impuestos. Incluso ha pasado ahorita que personas que tienen cuentas bancarias y tienen dinero elevado, les ha llegado requerimiento precisamente para que informen de dónde viene ese dinero. ¿Sí, Francisco? Sí, bueno, con respecto a esto, justamente es lo de la revisión de depósitos en efectivo de 15,000 pesos. Es como es lo que está haciendo Hacienda, ¿no? Justamente para esta informalidad. No sé Sí, si es correcto. Gracias, Francisco. Precisamente lo que están cuidando es eso. O sea, en los últimos años, Hacienda ha ido implementando nuevos mecanismos de control, llámese el servicio de facturación, llámese el alta ante el RFC, llámese el control de las cuentas bancarias. Anteriormente, Hacienda, por ejemplo, no sé si recuerdan, hace unos años había salido un impuesto a los depósitos en efectivo, que al final de cuentas, pues lo quitaron, ¿no? Ese impuesto a los depósitos en efectivo lo quitaron, pero los bancos tienen la obligación de reportarle, en este caso Hacienda, si tú recibes más de 15,000 pesos en efectivo en el transcurso del mes, que te lo deban de informar. ¿Para qué? Para que obviamente Hacienda en ese sentido empiece a poner un foquito rojo ahí. Entonces, si te ve que estás recibiendo más de 15,000 pesos en efectivo de forma consecutiva, pues obviamente eso lo va a llamar lo va a llevar a que te requiera, ¿no? Porque el gobierno como tal, aunque tú no estuvieras dado de alta en Hacienda, aunque no tengas el RFC, tiene la facultad de llegar y requerirte. Entonces, yo te mencionaba que en algún caso, alguna persona que tiene dinero en efectivo, que tiene mucho dinero en su cuenta, ya sea que haya sido por depósito en efectivo o por transferencias, los llega a requerir y les dice, ¿de dónde viene este dinero? Porque lo que está cuidando Hacienda es precisamente eso, ¿no? El que si estás recibiendo un ingreso, pues ese ingreso que tú estás recibiendo ya hayas pagado un impuesto, ya hayas pagado una contribución. Entonces, eso es lo importante que está haciendo o lo que está manejando Hacienda en el sentido de los depósitos en efectivo, Francisco. Karina, también no sé si quedó claro la duda que tenías. Sí, sí, quedó claro. Gracias. Ok, gracias. Juan Carlos, Sí, adelante. ya hablando también eso de las transferencias que también que el SAT, esto de que se dedican a vender por internet, no ve que le hacen también transferencias. En este caso que fue de lo de las nenis, que pues ahora sí el SAT debe de, ¿cómo se llama? Que las iba a multar, ¿no? Por no declarar ingresos y por no estar dadas pues de alta al SAT. Sí, Entonces, mira, muchas sí, sí, como de sí. ellas, como que las puso así como que
preocupar, ¿no? De que si rebasaba más de, como ese de 15,000, ya les iba a llegar como que un foquito rojo, como que les iban a avisar. Sí, mira, independientemente a que después el gobierno, precisamente de esos rumores, el gobierno sacó un comunicado indicando que no las iban a fiscalizar a nadie de estas personas que se dedicaran a la venta, pero insisto, una cosa es que saque un comunicado y otra cosa es que aplique sus facultades, porque ellos como facultad tienen precisamente revisar. Entonces, si tú estás teniendo movimientos, en este caso de ventas a través desde tu casa de algún producto, pues obviamente lo ideal es que te vayas incorporando a Hacienda. Lo ideal es que lo vayas haciendo. Pero desafortunadamente la informalidad sigue, entonces no todos lo hacen porque se están confiando. Pero insisto, va a llegar un momento en que Hacienda va a venir y te va a requerir como persona física que no estés como tal dado de alta en Hacienda y te va a obligar obviamente a pagar. Entonces ese es el camino que está tomando prácticamente Hacienda, aunque diga que no lo va a hacer, pero pues sí, obviamente las cuentas que nosotros tenemos, las cuentas bancarias, pues obviamente son vigiladas por Hacienda y en algún momento dado, pues obviamente te va a obligar a que tú pagues un impuesto sobre la renta sobre ese ingreso. Adelante, Francisco. ¿O quedó levantada de hace un rato? No, quedó levantada de Gracias. hace un rato. Gracias. Ok, entonces, hablando de este régimen que te decía, el arrendamiento es otro de los regímenes que tú pudieras estar tributando para efectos del pago de los impuestos. Y bien, como lo mencionaba Karina hace un rato, es que hay muchos que no pagan. Pues sí, efectivamente no hay personas que no pagan, pero por ejemplo, si tú tienes cuidado, si tú lo ves como una persona que tú sí estás cumpliendo con la ley, que si tú estás en ese sentido dado de alta y quieres llevar una línea a seguir, obviamente a ti te va a convenir, por ejemplo, llegar a una casa o llegar a un local en el cual te lo renten, pues obviamente con un CFDI, con una factura, porque eso te va a dar a ti la seguridad de que a quien le estás rentando, pues está dado de alta en Hacienda y obviamente pues se encuentra en orden su situación jurídica o su situación fiscal, ¿no? Sobre todo. Entonces, pero cuando no se da esto, pues obviamente sí se permite o se continúa pues con esta parte de la informalidad, ¿no? Pero bueno, la idea es que en un momento dado, pues vamos a llegar a ese límite en el cual, pues nadie debería de estar afuera o al margen de lo que son los impuestos. Ahora, si tú me dices, oye, fíjate que el año pasado yo recibí un premio, ¿no? Un premio de la lotería. Pues la lotería también, los premios también están como tal grabados, o sea, tienes esa obligación de pagar un impuesto sobre la renta si estás obviamente trabajando en lo que es, estás obteniendo, perdón, un ingreso en este caso por la lotería, ¿no? Ahora, si tú compras una propiedad, por ejemplo, si tú adquieres una propiedad, también estás obligado a pagar un impuesto. ¿Por qué comprar una propiedad me va a obligar a pagar un impuesto? Porque se supone que yo me estoy haciendo de un bien, me estoy haciendo de una propiedad y por esa propiedad que yo me estoy haciendo, yo tengo la obligación de pagar un impuesto. Adelante, José. Tengo otra duda. Y si yo tengo un vehículo, llámese camioneta o un carro, sin importar la marca, ¿debo pagar un impuesto por la obtención de ese vehículo? Por la compra, ¿es una adquisición? Sí. Es que sí, insisto, si es una adquisición, sí, si es una enajenación también. Mira, aquí en la ley del impuesto sobre la renta nos habla precisamente de hay dos fracciones que se enfocan precisamente en este tipo de operaciones. Si tú llegas a comprar, si tú llegas a adquirir o si tú llegas a enajenar, que así se llaman las fracciones, es una adquisición de bienes y el otro es enajenación, en cualquiera de los dos. Entonces, y me regreso al ejemplo de la casa o de una propiedad. Si yo me hago de una casa, si yo me hago de una propiedad, aunque pareciera que yo ya tengo el dinero, yo le diría a Hacienda, oye Hacienda, ¿por qué te voy a pagar si el dinero ya lo tengo? Pero es que te estás haciendo de una propiedad. Entonces, el objeto de este impuesto es precisamente el que estás aumentando, en este caso, tus ingresos. Porque para Hacienda, esa propiedad que tú estás recibiendo, aunque sea en compra, es una adquisición, es un ingreso. Y por lo cual, obviamente, pues te están obligando a pagar un impuesto. Ahora, desde la otra perspectiva, si tú ya tienes la propiedad y la vendes, pues estamos hablando de que entonces es una enajenación y al ser una enajenación también estoy obligado a pagar un impuesto. Entonces, aquí lo interesante de esto es entender que no solo por enajenar o no solo por adquirir, pues quiere decir que voy a pagar un impuesto,
porque existen obviamente las deducciones. Entonces, no es que realmente vaya yo a pagar un impuesto de toda la venta o de toda la adquisición. Hay procedimientos que vamos a seguir para efectos de que la compra o la venta se lleve en una forma adecuada, y en ese sentido, pues ahora sí, yo pague el impuesto sobre la renta que me corresponde, no más, solo el que me corresponde. Entonces, no se trata de que vayamos a hacer o no querer pagar impuestos. Si estamos en la formalidad, lo vamos a hacer, pero con la forma correcta. Pero si desconocemos esta parte de decir, oye, voy a vender una propiedad o voy a comprar una propiedad y no sé a cómo y no sé cuánto voy a pagar de impuesto, a lo mejor incluso llegas a manejar por abajo del agua esta negociación y lo manejas como efectivo. Y dices, ¿sabes qué? Te voy a vender una propiedad y te voy a recibir 800,000 pesos de efectivo. Entonces, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a guardar en el colchón o te vas a ir al banco y los vas a depositar? Ah, pero si te vas al banco y los depositas, vas a prender la alerta de que recibiste un dinero y que ese dinero viene de algún lugar. Entonces, tendrías la obligación como tal, pues, de pagar un impuesto por ese dinero que tú estás recibiendo. Y más allá del dinero, pues, tienen que buscar el origen, o sea, ¿de dónde viene ese origen? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Adelante, Carlos. Buenas noches, primero que nada. En todo caso, tocando el tema de las propiedades, entonces, con los que se llaman remate jurídico, que las casas, propiedades o demás que tenga consignación, llámese banco o una inmobiliaria, la mayoría se ha visto el caso de que dice pago en efectivo o con recurso propio. Entonces, ellos lo que están haciendo de algún modo es evadir ese impuesto. Pues sí, puede ser, pero al final de cuentas, Carlos, volvemos a lo mismo. O sea, tú compras la propiedad, la compras en efectivo. A lo mejor en ese momento, pues Hacienda obviamente no te está revisando, ¿no? Pero en algún momento dado, insisto, no ahorita, va a llegar en que tú vas a registrar esa propiedad a tu nombre y si a Hacienda se le ocurre revisarte, pues simplemente te va a preguntar de dónde la obtuviste, cuándo la obtuviste, cuánto pagaste de impuesto. Y obviamente como no vas a tener forma de comprobar el pago de impuesto, pues sí te van a obligar a pagar. Pero sí te están dejando obviamente costos económicos con la finalidad precisamente de evitar ese procedimiento del pago de impuestos. Pero bueno, lo correcto, pues obviamente es pagar, ¿no? Hacer los procesos correctos. No sé si queda claro, Carlos. Sí, claro, profesor. Digo, aquí el tema nada más se le hace la pregunta, puesto que en un título de propiedad no ponen tal cual establecido, no sé, Amado Ramírez le vende esta propiedad a Carlos Avilés. Le ponen siempre la leyenda, Amado Ramírez cede tal propiedad a Carlos Avilés. Esto a efecto de evitar ese impuesto. Por eso era la duda. Sí, pero en este caso igual es una sesión que en algún momento dado, y bueno, ahí nos vamos a ir a la parte también de los donativos, porque no sé si tenga esta característica, porque también, y ese es otro de los puntos también en el caso de los donativos, no por el hecho de decir te dono, porque yo ahorita te puedo decir, oye, Carlos, fíjate que te voy a donar tal cantidad de dinero, tal propiedad. Hay requisitos también para el caso de donación, o sea, yo no puedo donar a cualquier persona. Entonces, yo solamente puedo donar a mis ascendientes, a mis descendientes. Son los únicos a los que les puedo donar y sin que yo tenga que pagar un impuesto. Y no importa el monto que yo les dé, ya sean mis padres, ya sean mis hijos, lo puedo donar y no hay un impuesto. Pero si yo ya manejo una donación hacia una tercera persona, incluso hacia mi misma familia, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos y bueno, toda la familia que tú quieras, si yo les doy una donación, pues no se considera como tal un ingreso por el cual no pagues un impuesto. O sea, sí tendrías que pagar un impuesto como tal. Entonces, nada más hay que tener cuidado en esa parte de ver qué objeto, qué figura jurídica se está manejando. Pero sí, si lo manejan como sesión, pues obviamente estamos evitando esa parte, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas te digo, pues la idea es no pagar un impuesto y buscar la estrategia de cómo se puede manejar esa propiedad. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana tú quieres vender esa propiedad? A lo mejor tú la formalizas, tú la legalizas y todo, y tú la quieres vender. Pues obviamente, si tú la compraste en 50,000, por ejemplo, pues a lo mejor ya le hiciste mejoras o no sé, la situación económica en donde se encuentra la propiedad tuvo una mejoría, pues no la vas a vender obviamente en los 50,000 pesos. Vas a querer venderla a lo mejor en 500,000, en 600,000 pesos, pero ahí te vas a enfrentar a que si tú la quieres vender a ese precio, tienes que irte por la parte fiscal. Entonces, si tú te vas al notario, forzosamente, pues vamos a ver esa parte de los impuestos considerando un costo alto. Ahora, si tú me dices, no, pues fíjate que yo también voy a hacer un negocio por afuera, le voy a decir que se la vendo en 100,000, pero por afuera me va a dar otro importe. Entonces, lo que estamos haciendo, pues, es esto, ¿no? Irnos por un camino de forma incorrecta.
Adelante, Ismael. Sí tengo otra duda. ¿Y si yo no pago impuestos, Hacienda me puede meter a la cárcel? ¿Y cuánto tiempo sería? Bueno, si llego a ir a la cárcel por no pagar impuestos, ¿cuánto tiempo sería ir a la Bueno, cárcel? es que, por ejemplo, es muy complejo que ahorita, por ejemplo, te diga así como tal, de repente, ¿sabes qué? Te agarran y decir, no pagaste impuestos, vámonos hacia la cárcel. O sea, hay un procedimiento, obviamente. En el caso de, sobre todo en el no pago de impuestos, pues se va primero sobre las multas, sobre embargos, más allá del considerar un tema de prisión, ¿no? Pero sí lo puede hacer en algún momento dado, obviamente, si no cubres los impuestos. Pero para eso, pues tendríamos que analizar, obviamente, qué tipo de impuesto, cuál es el monto. Entonces, sí es un poquito extenso en el sentido de hacia dónde vamos en ese concepto para ver cuánto o hasta qué grado me llevaría a mí, obviamente, el pagar o el que me lleve a prisión por no haber pagado un impuesto. Entonces, sí dependemos mucho y no te puedo decir ahorita cuánto, qué monto o cuántos años, porque, insisto, dependemos del tipo de contribución que no se haya pagado. Entonces, pero sí lo puede hacer como un caso, pues obviamente final, ¿no? El hecho de que no hayas declarado, que no hayas pagado, y sí lo puede hacer. Entonces sí lo podemos llegar a ver. Y lo vamos a ver a fondo, pues obviamente más adelante. Entonces, dependiendo el ingreso que tú recibas, llámese como se llame el ingreso, pues tú vas a estar obligado, obviamente, a pagar un impuesto como tal. ¿Por qué? Porque estás aumentando tu patrimonio, estás aumentando tus bienes. Entonces, la ley te dice, mira, si tú vas a aumentar tu patrimonio, estás obligado a pagar un impuesto. Y bueno, ahorita vimos de una manera general, pues varios regímenes en los cuales me llevarían precisamente a pagar un impuesto, ¿no? Cada uno de ellos tiene procedimientos diferentes. No te puedo hablar ahorita de que vas a pagar una tasa del 30%. No, porque cada uno lleva procedimientos diferentes según sea el caso. Incluso te mencionaba, el régimen simplificado de confianza tiene una tasa muy baja que es del 1%. Entonces, dependemos mucho del tipo de impuesto, del tipo de régimen, del tipo de actividad. Entonces, hay un mundo ahí atrás enorme en el cual tenemos que ir analizando cuál es el impuesto que yo voy a pagar. Después tenemos las aportaciones de seguridad social. Aquí en su nombre prácticamente lo dice todo, ¿no? Aportaciones de seguridad social. Yo tengo la obligación de pagarle al Seguro Social. Y en este caso, las aportaciones de Seguro Social, pues las pagamos todos, todos. Entonces, si tú eres trabajador, por ejemplo, en tu recibo de nómina te habrás dado cuenta que hay una partecita que dice Seguro Social, o dice IMSS, o dice retención IMSS, retención Seguro Social. La definición es lo de menos, pero esa aportación que te está quitando tu patrón, pues es precisamente para que tú como trabajador pagues al gobierno esta aportación de seguridad. ¿Cómo lo haces? A través del patrón. El patrón es quien recibe el dinero y el patrón es quien ese dinero lo lleva, obviamente, en este caso, a Hacienda, ¿no? Hay por ahí una triangulación, Hacienda, perdón, al Seguro Social. Entonces hay una triangulación de que ellos te quitan el dinero, te lo retienen y ellos lo mandan, en este caso, al Seguro Social. Y prácticamente a esto se refiere la segunda contribución. Las contribuciones de mejoras también es una contribución que nosotros hacemos, pero esta es más como personalizada cuando se enfoca a una obra pública. Si tú vives en una colonia o en alguna sección en donde van a hacer alguna obra pública, pues obviamente tienes la obligación también de contribuir ahí. Te van a decir, sabes que yo voy a pavimentar la calle, pero tú pones la mano de obra o tú pones, no sé, cierto material. Entonces, esa pavimentación que me van a dar o ese alumbrado público también nos obliga a nosotros a contribuir. Entonces, no todo lo hace el Estado. Tenemos ahí nosotros una proporción que dar también. Tenemos después lo que es los derechos. Estos derechos, por ejemplo, son los que nosotros pagamos por algún servicio o algún bien del gobierno. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, fui y tramité mi título y mi cédula profesional, para que me los dieran, yo tuve que haber pagado un derecho. Entonces, a esto se refieren los derechos, ¿no? A los servicios, a los bienes que pudiera manejar, en este caso el gobierno, y por los cuales yo tendría que pagar un derecho. Para que yo pueda titularme, para que yo pueda tener mi cédula, necesito pagarle al gobierno un derecho de uso. Entonces, esta es otra de las contribuciones que está manejando o que nos maneja el Código Fiscal de la Federación. Y con esta estaríamos resumiendo las cuatro como tal contribuciones, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos. Y obviamente para el cálculo de cada una de ellas, pues nos va a llevar procedimientos diferentes. Adelante, Ismael.
Y me preguntaba, ¿para qué sirve pagar los impuestos que pagamos? Bueno, los que pagamos impuestos. Ok, ¿Para qué bueno, sirve? si yo me regreso aquí, aquí está, mira, ¿para qué sirve? Porque yo, como mexicano, estoy obligado a contribuir para el gasto público. O sea, para eso te sirve, para que el gobierno tenga dinero para que pueda solventar sus gastos. Perdón, sí, Llámese gracias. la nómina, llámese las obras, todo lo que hace el gobierno prácticamente sale del dinero que nosotros pagamos como impuestos. ¿Sí, está Ismael? Sí, gracias. Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Y bueno, en el caso de los impuestos, pues vamos a tener varios impuestos por los cuales nosotros vamos a pagar. De estos impuestos, algunos son de forma directa, algunos son de forma indirecta. A ver, déjenme ver, nada más creo que me salté una lámina. Y si no, ahorita me voy a regresar porque sí es importante. No, no, viene al final, creo que viene al final. Si no, bueno, si no, ahorita se las menciono. Dentro de los impuestos que nosotros vamos a estar pagando se encuentra el impuesto sobre la renta, se encuentra el impuesto al valor agregado, se encuentra el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, impuestos al comercio exterior, aquí estamos hablando de importaciones o exportaciones, impuestos sobre nómina y asimilables y otro tipo de impuestos que también, pues obviamente, pues, el gobierno tiene que aplicar para que tenga recursos y puedan ellos generar dinero para sus gastos. Entonces, por cada uno de estos impuestos que nosotros pagamos, pues el gobierno le llega dinero y con ese dinero, pues ellos lo utilizan para esa parte de los gastos, ¿no? Entonces, estos son los impuestos que de una u otra forma nosotros vamos a ir analizando uno por uno, vamos a ir viendo. Después tenemos lo que son aportaciones de seguridad social, aportaciones para fondo de vivienda, por ejemplo, aportaciones para seguridad social, cuotas de ahorro para el retiro, otras cuotas y aportaciones para seguridad social. Todo esto es lo que también pagamos. ¿Cómo lo pagamos? Pues obviamente a través del seguro social. El patrón le paga al seguro social las aportaciones tanto de los trabajadores como la que el mismo patrón le corresponde. Entonces aquí lo que hacemos es precisamente en el área de nóminas, cuando nosotros estamos elaborando nóminas, pues vamos a ver toda esta parte de lo que es el proceso de las aportaciones que considera o que deben de llevar en este caso los patrones hacia en este caso al Seguro Social. Tenemos después las contribuciones de mejoras, que es lo que les mencionaba aquí, por ejemplo, habla de las contribuciones por obra pública. Si se va a hacer alguna obra pública, nosotros estaríamos obligados como tal a contribuir para esa obra pública como tal. También contribuciones de mejoras que no estén comprendidas en la ley de ingresos vigente. Muchas veces, cada año sale la ley de ingresos, pero no se llegan a concluir en este caso, todas las obras que el gobierno tiene planeadas. Quedan pendientes. Entonces, esas obras pendientes pues las va arrastrando el gobierno y en algún momento dado las va a cumplir, pero nosotros obviamente como ciudadanos mexicanos estamos ante esta obligación de contribuir a ese gasto, ¿no? Contribuir aquí a que esta mejora pues se lleve a cabo. Y vamos a tener la parte de los derechos, que en este caso se pagan obviamente lo que es el derecho por el uso, el derecho de goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público y pueden ser estos derechos de préstamos de servicios u otro tipo de derecho. Aquí les mencionaba el ejemplo hace un ratito, pues en este caso algo de lo más común y más usual que podemos ver a simple vista, pues es esto, ¿no? El que si tú tienes un título profesional o tienes una cédula, pues obviamente te va a ayudar a llevar esta parte de entender por qué pagamos un derecho. No sé hasta aquí si alguien tiene alguna duda adicional de lo que hemos visto. No, hasta el momento todo bien. Gracias. Ok, bueno, prácticamente estamos cerrando esta sesión. Fue algo rápido de una hora. Adelante, Ismael. Yo sí tengo una duda. ¿Cómo son los derechos de goce? O sea, no le entiendo muy bien en esa parte. Sí, o sea, Derechos. que tú puedas disfrutar, que tú puedas gozar. Insisto, si lo vemos desde esta perspectiva del título de la cédula, por ejemplo, para que tú puedas tener ese título o esa cédula, no te lo van a dar así nada más. O sea, tienes que pagar ese derecho, o sea, ese disfrute, ese goce de usar esa cédula. A lo mejor tú puedes terminar la carrera
Tú puedes terminar la carrera y van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no vas a tramitar tu título. Entonces quiere decir que no estás disfrutando de ese documento. Entonces más bien es eso, ¿no? Es el disfrutar de algo. ¿Sí? Ya lo entendí. Muchas gracias, maestro. Ok. Por ejemplo, puede haber también derechos de uso. Si yo estoy, por ejemplo, pagando una caseta, quiere decir que yo estoy usando un tramo de carretera y por ese uso de tramo de carretera estoy pagando un derecho por pasar por ahí, porque existen las carreteras federales, por las carreteras en las cuales tú no pagas caseta. Entonces, si tú vas, por ejemplo, de Morelos a la Ciudad de México, pues obviamente te puedes ir por la libre, que es lo que conocemos el nombre de la carretera, y no vas a pagar, o sea, no te van a cobrar una caseta. Pero si te vas por la autopista, pues obviamente tienes que pagar un derecho de uso. Entonces, ahí sería en este caso esta parte, ¿no? Ahora también, por ejemplo, las mineras que quieren extraer algún mineral, pues tienen que pagar un derecho de explotación. Entonces, no es así como que nada más voy y lo uso. Entonces, están pagando un derecho. Depende, obviamente, de lo que vayamos nosotros a utilizar como parte de los bienes del Estado para que nosotros estemos pagando ya sea derecho de uso, derecho de goce o alguna parte, pues en este caso, pues un poco más, a lo mejor más especializado, ¿no? Si quisiéramos ver algo más a fondo. Ya ¿Sí? sea también mineras extranjeras, ¿no? Que también luego, pues, son internacionales, pues. Sí, de hecho, ese derecho. Las mineras, precisamente para que ellos puedan llegar y usar, en este caso aquí, instalar sus minas, tienen que pagar precisamente derecho de uso. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, todo fue claro. Muchas gracias. Gracias.